Los apócrifos contienen mucha información alternativa y a veces son un inconveniente para las instituciones religiosas oficiales. La ironía reside en el hecho de que pergaminos antiguos encontrados en tiempos modernos contienen información que difiere significativamente de la historia canónica, aunque la fecha de su creación es mucho más cercana a los hechos descritos. Entre 1946 y 1947 se descubrieron numerosos manuscritos en Qumrán, el territorio del actual Israel. Los primeros hallazgos fueron descubiertos por los pastores beduinos locales Mohamed ed-Dib, su hermano Juma Mohamed y Khalil Musa entre noviembre de 1946 y febrero de 1947. Los pastores encontraron 7 pergaminos en tinajas en una cueva de difícil acceso. En 2017 se anunció que se había encontrado la cueva 12. Sin embargo, las tinajas estaban rotas y no se encontraron allí los textos propiamente dichos. Solo se encontró un pergamino, pero resultó estar vacío. Según la versión oficial, la cueva fue saqueada. En total, se encontraron 981 manuscritos durante todo el periodo de estudio de las cuevas de Qumrán. En particular, en las cuevas de Qumrán se encontró el misterioso pergamino de cobre. A diferencia de otros, no estaba hecho de pergamino, sino de una aleación de cobre y estaño. En 1955 se tradujo. Su texto no contiene escrituras, sino una lista de lugares donde se esconden diversos tipos de artefactos y objetos de valor. Según la versión oficial, estas riquezas incalculables no fueron encontradas. También entre los manuscritos de Qumrán se encontró el libro de Enoc. Está representado por 25 pergaminos. El texto de este libro fue desconocido para Europa hasta el siglo XVIII, cuando se descubrió la Biblia etíope. El libro de Enoc es un apócrifo del Antiguo Testamento. También hay una referencia a Enoc, el hijo de Caín, en el libro del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 4. El contenido del libro de Enoc difiere de las interpretaciones habituales del Tanakh y de la Biblia, pues este documento habla de la llegada de los ángeles caídos. El primer libro, presumiblemente del 3 a.C., cuenta cómo 200 ángeles descendieron a la tierra y tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Los ángeles enseñaron a sus esposas magia y hechizos. De los ángeles y sus esposas nacieron gigantes. El libro relata cómo Azazel enseñó a la gente a hacer espadas y cuchillos y escudos y armaduras, y les enseñó a ver lo que había detrás de ellos, y les enseñó las artes, muñecas y artículos de adorno, y el uso del blanco y del colorete, y el adorno de las cejas, y el adorno de las piedras más preciosas y más excelentes, y toda clase de materiales coloreados y metales de la tierra. Y apareció con gran maldad y muchas cosas indecentes, y la gente pecó, y todos sus caminos se pervirtieron. A Mesarac enseñó toda clase de hechizos y raíces cortantes, Armaros la disolución de hechizos, Baracal la observación de las estrellas, Cocabel signos, y Temel enseñó la observación de las estrellas, y Astradel enseñó el movimiento de la luna. El libro prosigue con una presentación que recuerda en cierto modo a la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita entre 1308 y 1321. El libro de Enoc relata cómo los ángeles le llevaron a un lugar donde había figuras como un fuego ardiente, y cuando querían parecían personas. Y vio todos los grandes ríos, y llegó a la gran oscuridad, y en donde todos los mortales caminan. Y vio la piedra angular de la tierra, y los 4 vientos que llevan la tierra y los cimientos del cielo. Y sobre aquella hendidura vio un solo lugar, que no tenía encima ni el firmamento celeste, ni debajo el fundamento terrestre. No había en el agua ni aves, sino que era un lugar vacío. Y solo Enoc contempló los límites de todo, y nadie vio lo que él vio en ese lugar. Algunos de los secretos del libro de Enoc siguen siendo muy enigmáticos y sobre todo rechazados por las versiones canónicas de las distintas religiones. El libro de Enoc está impregnado de símbolos y alegorías ocultas. Por el estilo de presentación se asemeja al Eclesiastés, escrito probablemente en los siglos V o III a.C., que se sale del esquema general del Tanakh y del Antiguo Testamento. El segundo libro de Enoc se denomina eslavo, ya que solo se ha conservado en la iglesia
iglesia eslava. El libro eslavo de Enoc o libro de la ascensión del justo Enoc es conocido en las listas de origen ruso, serbio, moldavo y búlgaro de finales del siglo XV y principios del siglo XVIII. El libro describe una cosmogonía apócrifa, incluida la visita de Enoc a los 7 cielos y su encuentro con Dios. El tercer libro de Enoc, por su parte, es un texto místico de contenido escatológico que data del siglo V o IV después de Cristo, realizado en hebreo con fragmentos en arameo, griego y latín. El texto está compuesto como un mensaje del rabino Ismael ben Elisha sobre su conversación con el ángel Metratón. Se considera una de las perlas del pensamiento místico judío, uno de los puentes entre el esoterismo judío primitivo y el misticismo medieval del hasidismo alemán. En la percepción global de las religiones, hay muchos conceptos erróneos que se forman a partir de los textos canónicos. Durante siglos, la religión se ha utilizado como medio de manipulación, por lo que la idea estereotipada que hoy se tiene de las religiones del mundo no permite concluir que, en realidad, las escrituras son una antigua y profunda búsqueda humana de la base espiritual de su existencia. Las diferencias en la forma, en los nombres, en los rituales, no deben crear obstáculos entre personas de distintas creencias. Los apócrifos son un mensaje de la antigüedad que debería ampliar la conciencia del hombre moderno y ofrecerle una plataforma para una nueva visión del mundo en la que su creador y la idea que se tiene de él no sean una manzana de la discordia, sino que personifiquen la búsqueda constante que tendría una persona de las respuestas a los cuestionamientos que siempre ha tenido en su ser. La polémica con los libros apócrifos es muy antigua, ¿no? Desde que se establecieron los cánones oficiales y se fundaron las religiones predominantes en el mundo, estos libros fueron rechazados y el contenido de ellos fue satanizado, fue ocultado y perseguido. Pero ¿por qué ha existido esta postura tan hostil en torno a estos documentos? ¿Qué es lo que ellos revelan que las religiones oficiales no quieren que el ser humano sepa? En el relato mencionábamos algunos del Antiguo Testamento como el libro de Enoc, pero dentro de los del Nuevo existen evangelios apócrifos o extracanónicos, y según las definiciones son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia israelita Septuaginta griega, así como tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos de cristianos como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Comunión Anglicana e iglesias protestantes. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi. Ninguna de estas corrientes religiosas aceptó los documentos apócrifos, ni los que se encontraron en Qumran, como hablábamos ahora, ni tampoco los manuscritos de Nag Hammadi. Unos documentos muy interesantes de los cuales se puede sacar mucha información. Por ejemplo, uno de los que se encontró en Nag Hammadi fue el libro secreto de Juan. Yo diría que de los más relevantes en ese descubrimiento, como lo fue el libro de Enoc en el caso de los manuscritos de Qumran. El libro de Enoc, entre todos esos escritos, es uno de los que revela una información vital e importante en la comprensión de todo lo que ha sucedido en la historia humana. El término apócrifo, que originalmente significaba ocultar lejos y luego fue derivando en oculto, oscuro, ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados de contextos judíos o cristianos. Con él se calificaban una cantidad de libros que las iglesias cristianas de los primeros siglos no reconocieron como parte de la Sagrada Escritura, pero que se presentan con nombres o características que los hacen aparecer como si fueran libros canónicos. En los evangelios canónicos, la autoría de los mismos les pertenece a algunos de los apóstoles, cuya interpretación es considerada como verdadera, ya que ellos fueron testigos presenciales de los hechos descritos allí, y que son los de Mateo, Marcos, Juan y Lucas. En cambio, los evangelios apócrifos, la autoría se le atribuye a un apóstol sin saber si de verdad este fue el que lo habría escrito. Un ejemplo sería el evangelio de Santo Tomás y el de María Magdalena, entre otros. Entonces, una de las consideraciones que supuestamente se tuvo al crear el canon bíblico oficial es que los evangelios aceptados serían los de los apóstoles, ¿no?, que habrían caminado con Jesús. Los demás documentos excluidos
se cree que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no son reales, son herejía y fueron ocultados desde aquella época y no se consideraron válidos. De hecho, esa creencia sigue existiendo. Usted, si pertenece a alguna religión cristiana, usted ahí no va a leer ni el libro secreto de Juan, ni el libro de Enoc, ni el libro de Santo Tomás, ni ninguno de los textos que no están incluidos en el canon de su denominación religiosa. Si usted llega a estudiar esos documentos apartados, usted se convertiría en un hereje y está violentando la ley de su religión. Ahora, cuando se habla de los textos apócrifos, indudablemente hay que hablar del Concilio de Nicea, porque en el Concilio de Nicea fue donde se determinó el canon bíblico que tenemos en la actualidad. Aunque hay muchas teorías que dicen que eso es falso, que el canon bíblico no se estableció allí en el Concilio de Nicea, que esto no tiene un sustento histórico y bueno, toda una cantidad de supuestos argumentos para decir que esta versión sería falsa. Aquí lo cierto es que cuando se intenta ocultar que en el Concilio de Nicea se estableció el canon, se está desviando la atención para que nosotros no creamos que detrás de la creación del canon bíblico hubo intereses políticos y religiosos, porque eso fue lo que ocurrió. Cuando se crea el canon bíblico se buscaba crear una nueva religión que tuviese establecido unos parámetros de doctrina incluidos en ese documento. Se buscó mezclar la tradición judía con el mensaje de Jesús para crear la religión judeocristiana y de esa forma ligar la figura del Dios hebreo con el mensaje de Jesús. De ahí en adelante se estableció una religión universal, la religión católica, y de ahí surgió la creencia de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios universal de todo el planeta y del que vino hablando Jesús. Todo eso fue derivado desde el Concilio de Nicea, aunque muchos digan que no. Ahí se estableció el canon como estrategia para fundar la religión dominante, la religión más fuerte de ahí en adelante. Y así lo hicieron. Esto que hicieron en Nicea es lo que se hará por parte del sistema que controla al fin del tiempo, donde van a reunir todas las religiones dominantes para que de ellas surja una única religión global presidida por la figura del Mesías del pueblo elegido. Así que el Concilio de Nicea nos muestra cómo en el pasado lograron sincretizar distintos credos religiosos para crear uno nuevo. Porque uno cuando escucha el tema de la nueva religión global, uno dice, bueno, pero ¿cómo van a unir el Islam, el judaísmo, el cristianismo, religiones hindúes y demás? Esto parece imposible. No, ya eso se ha hecho, se hizo en el pasado y les funcionó. ¿El resultado cuál fue? La Iglesia Católica, que es una mezcolanza de distintas culturas y credos para crear ahí esa única corriente e idea religiosa. Eso sucederá también en el marco del nuevo orden mundial. Y por lo general nosotros desconocemos estos datos históricos. Por lo tanto, no sabemos cómo han sucedido ciertas cosas. Pero cuando comprendemos cómo los que lideraban el mundo antiguo lograron forjar los cimientos del mundo actual, entenderemos cómo los que gobiernan en la actualidad toman esas bases de las estrategias que se utilizaron al pasado y las implementan en la actualidad para seguir ejecutando sus agendas. Todo esto ante la inocencia y la ignorancia humana. Entonces el Concilio de Nicea, aunque algunos digan que no, fue la pieza fundamental para crear la dimensión religiosa, la dimensión dogmática que tenemos hoy en día. El Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana realizado en la antigua Nicea, lo que actualmente conocemos con el nombre de İznik en Turquía. Entonces, cuando se habla de concilio ecuménico, hace referencia a la reunión de denominaciones que giran en torno al mensaje del Cristo. Eso es ecumenismo. Una cosa es ecumenismo y otra cosa es sincretismo. El ecumenismo busca unir las distintas interpretaciones e ideas que se tienen en torno al cristianismo. Por ejemplo, hoy en día existen iglesias protestantes que se derivaron de una protesta que hizo por allá Martín Lutero en los años 1500, una protesta en contra de la iglesia católica, ¿no? La iglesia que estaba establecida, había ciertas cosas que Lutero pues rechazó y criticó, y de ahí en adelante se hizo todo un revuelo que dio como resultado distintas denominaciones. De ahí surgieron iglesias como la iglesia evangélica, testigos de Jehová, mormones, la iglesia anglicana, bueno, y todas las distintas versiones que tenemos hoy en día del cristianismo. Entonces, cuando se habla de ecumenismo, es poder reunir
y unir en un solo pensamiento esas divisiones religiosas. Y el sincretismo es poder unir las distintas religiones que tienen ideas y creencias diferentes en una sola religión. Y eso es lo que en el Concilio de Nicea se empezó a hacer. Primero un ecumenismo y luego un sincretismo. Porque en Nicea había, por ejemplo, una idea contraria, ¿no? O dos posturas contrarias sobre la figura de Jesús. Algunos creían que Jesús pues era un hombre como tal, con ciertos dotes divinos, y otros creían que Jesús era el mismo Dios encarnado, era un ser completamente divino. Entonces esas dos visiones buscaron unificarse, ¿no? Buscaron llegar a un consenso en ese concilio de Nicea, para luego que se hiciese ese ecumenismo, poder mezclar el cristianismo con religiones paganas y sobre todo con el judaísmo, la tradición hebrea. Y se mezcló todo eso, se creó el canon bíblico, se crearon ciertos parámetros y nació la Iglesia Católica. Eso fue básicamente lo que se hizo, ¿no? Hay otros elementos, ¿no?, que influyeron en toda esta historia, pero que bueno, podrían dar para otro tema, porque aquí lo que estamos hablando es de los apócrifos. Y el Concilio de Nicea tiene mucho que ver porque al establecerse el canon bíblico, se eligieron qué libros serían incluidos en ese canon y los demás fueron rechazados. ¿Quién hizo eso? Bueno, los líderes religiosos que estaban ahí presididos por Constantino. Todos ellos decidieron, se reunieron, qué libros serían aceptados para establecer el libro sagrado. Entonces, bueno, los que defienden esto dicen que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero yo digo, ¿cuál Espíritu Santo? Si aquí habían sinvergüenzas, habían hombres de guerra, habían criminales, habían corruptos, había una cantidad de personas de la élite con poder, totalmente corrompidos. ¿Qué Espíritu Santo se va a poner ahí sobre esos hombres para establecer el rumbo espiritual de una humanidad? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ahí lo que había una cantidad de sinvergüenzas y también líderes del cristianismo corruptos que se dejaron comprar por Constantino, porque Constantino les dio dinero, les dio pasajes para que pudiesen viajar, les construyó casas, templos, es decir, les puso todo en bandeja de plata para que ellos cedieran a las pretensiones del Imperio Romano. Eso fue lo que sucedió ahí. Ahí hubo un flujo de intereses, de dinero y de poder controlar a la masa que estaba dividida en el imperio entre religiones paganas y cristianismo, y poder unificar todo eso y que esos líderes estuviesen tranquilos porque todo se habría solucionado. Entonces, aquí no hay nada de Espíritu Santo. Fue llamado de esta manera por el emperador Constantino I, un catecúmeno no bautizado que presidió la sesión de apertura y participó en cada una de las discusiones. Esperaba que un concilio general de la iglesia resolviera el problema creado en la iglesia oriental por el arrianismo, una herejía propuesta por primera vez por Ario de Alejandría, que afirmaba que Cristo no es un ser divino, sino que era un ser creado. Esta era una de las divisiones que estaba ahí, ¿no?, que les mencionaba ahorita. Fue el primer congreso ecuménico que se dio a nivel mundial y el cual pudieron participar todas las regiones en las cuales se practicaba la religión cristiana. Tuvieron la ventaja de poder reunirse de forma pacífica y fue el emperador Constantino que ayudó a los obispos con los viajes, ofreciéndole hospedaje y, bueno, el dinerillo para que ellos vendieran sus conciencias. Así que ellos terminaron doblegándose al señor Constantino. En el concilio hubo también seguidores de Arrio, un sacerdote que negaba la divinidad de Jesucristo, y ellos se encargaron de exponer sus teorías y creencias para buscar convencer a los demás obispos. Sin embargo, fueron rechazados para evitar discusiones y confusiones. Los padres conciliares redactaron sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesarea un símbolo de fe que demostraría la fe recibida y la confesión de la fe. El objetivo era hacer que los obispos aceptaran como acuerdo que se creía en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a los vivos y muertos en el Espíritu Santo. Este es el credo, ¿no?, el credo que se estableció a partir del Concilio de Nicea. Esta es la base de la fe de las religiones cristianas. Este texto que acabo de leer es el fundamento.
Y en cuanto a la Biblia, en ese año 325, que fue el Concilio de Nicea, ahí presidido por Constantino, se acordó cuáles textos sagrados serían válidos y cuáles serían rechazados en una nueva religión aceptada por el Estado, eliminando 25 textos bíblicos y más de 30 documentos de soporte, entre ellos el libro de Enoc. Los aprobados fueron condensados y reinterpretados, que eso fue lo grave, ¿no? No solamente rechazaron libros basados en sus intereses, sino que los que aceptaron fueron manipulados y traducidos, y bueno, le hicieron cortes y distintas manipulaciones. Luego de todo esto, se convirtió en lo que hoy conocemos, esa selección a dedo que se hizo ahí en la Sagrada Biblia, que todos tenemos y conocemos hoy en día. Esto dejó una herencia incompleta de la sabiduría contenida en textos originales, eliminando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Se eliminó mucha información. La información que está en la Biblia es incompleta, no es suficiente, aunque algunos digan que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está ahí es lo que necesitamos. No hay más información, es decir, ahí está todo lo que el ser humano necesita. Eso es falso. La Biblia, tras de que está manipulada, no es suficiente la información que está ahí para comprender muchas cosas. Si fuese así, la humanidad no tendría dudas, pues existiría un libro sagrado que resuelve todas nuestras inquietudes y nosotros dejaríamos de buscar porque todo está ahí. Pero al contrario, si usted lee la Biblia, le surgen más dudas que certezas. Y así fue entonces que se escondieron los documentos apócrifos. De manera estratégica, ellos decidieron cuáles serían aceptados. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué escondieron estos documentos? ¿Cuál es la información que está ahí que usted no debería leer según ellos? ¿Por qué tanto ocultismo? ¿Por qué tanta prohibición? Cuando uno comienza a leer los textos apócrifos, uno se da cuenta por qué los escondieron. Hay una información vital sobre nuestro origen, o como dice ahí, sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito de existencia. Hay información vital sobre lo que ocurrió en el más remoto pasado con la visita de seres extraterrenos al planeta Tierra. Hay información vital sobre el origen perfecto de toda la creación. Ahí está en esos documentos apócrifos gran parte de la información sobre nuestro verdadero origen, no el Génesis que está en la Biblia. Hay información valiosa sobre el origen del mal en la creación, no la historia incompleta que cuenta la Biblia y que hemos escuchado comúnmente. Hay una información muy profunda sobre enseñanzas y algunos hechos de Jesús, ¿no? En el caso de la historia de Jesús, y muchas más historias aparte de la que están consignadas en los evangelios canónicos. Hay mucha información sobre Jesús en los textos apócrifos, no solamente sobre cosas que hizo estando pues con los apóstoles, sino sobre su infancia. Y de hecho hay información de los años perdidos de Jesús. Hay cantidad de profecías que están en los textos apócrifos que nos ayudan a comprender, por ejemplo, las que están en la Biblia. Hay muchos documentos que nos esclarecen algunos de los misterios, por ejemplo, que están en la Biblia. Es decir, la información de los textos apócrifos nos complementa la información de la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted va a quedar con muchas dudas. Pero si usted la lee sin el velo y el adoctrinamiento religioso, y además usted tiene la capacidad de acceder a los apócrifos, de estudiarlos, y usted empieza a cotejar informaciones, a profundizar y a interpretar, usted va a llegar a muchas respuestas. Pero ¿qué es lo que sucede por lo general? Hay muchas personas que leen los apócrifos y desechan la Biblia, o solamente leen la Biblia y desechan los apócrifos porque no fueron inspirados. Y ahí nunca obtendremos respuestas. Los apócrifos tienen algo interesante y es que han sido menos manipulados que la misma Biblia, porque al ser ocultados, pues no se necesitaba tanta manipulación porque la gente no tendría acceso a ellos. Pero hoy en día ya tenemos información a ellos. También fueron traducidos, también fueron tocados y manipulados de cierta forma, pero mucho menos. Por lo tanto, hay información muy valiosa allí. Entonces, ese ejercicio de leer y escudriñar de todos estos documentos de la Biblia, de otras investigaciones, nos ayuda a tener una visión holística de todo lo que ha sucedido. Y nuestras opiniones, nuestras interpretaciones seguramente se van a acercar un poco más a la verdad. No confiar 100% en los apócrifos, por supuesto, como tampoco podemos hacerlo de la Biblia.
solamente sustraer de allí lo que poco a poco vayamos comprendiendo y comprobando. Y así vamos estableciendo bases de conocimiento, bases de interpretaciones que nos van a ir resolviendo nuestras propias dudas interiores. Esa sería la recomendación que yo haría para estudiar este tipo de documentos, porque muchos me preguntan cómo debo leer la Biblia, qué textos apócrifos debo leer. La Biblia, pues cuando pueda, léala, ¿no? De principio a fin, léala toda. Y los apócrifos vaya leyendo, si usted quiere, todos los que pueda, o los que más le llamen la atención, los que usted desee, lo que usted quiera aprender. Y así usted va construyendo un fundamento sólido de conocimientos que a usted seguramente le van a servir muchísimo para ir entendiendo cada vez más cosas. Dentro de los evangelios apócrifos está el de Tomás, el de Marción, María Magdalena, Judas, el apócrifo de Juan, el de Valentín. El apócrifo de Valentín también revela mucho sobre el origen perfecto y la caída de esa humanidad llamada Sofía. En los evangelios de la Natividad está el de Santiago, el de Pseudo Mateo. Aquí es donde hablan sobre la infancia de Jesús. Son textos muy interesantes. Cuando nace Jesús y explica cómo una luz se condensa hasta formar un bebé. Es un texto muy interesante, ¿no? Ahí muestra cómo el nacimiento de Jesús está más cerca a un evento extraterreno que a un simple nacimiento humano, ¿no? Como comúnmente se cree. La Natividad de María. Está el Evangelio secreto también de la Virgen María. Dentro de los evangelios de la infancia también están el Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, historia de José el Carpintero, Evangelio armenio de la infancia. De aquí también podemos extraer bastante información sobre muchos hechos que no están en la Biblia. Está el Evangelio de Pedro, el de Nicodemo, el de Bartolomé y el de Gamaliel. Está también el de San Juan Evangelista, el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, y el Pseudo José de Arimatea. Hay muchos otros evangelios complementarios. Hay que decir que dentro de la investigación y lectura que usted puede hacer, usted se va a encontrar con textos que son falsos. Hay algunos que fueron manipulados o escritos en tiempos más modernos y los hicieron pasar por apócrifos, porque hubo una época que hubo como el boom, ¿no? De todo el descubrimiento de los libros apócrifos, mediados del siglo pasado más o menos, y empezaron a aparecer supuestos textos antiguos, pero que realmente no eran así, eran escritos por algunas personas que plasmaron sus opiniones, sus investigaciones, y se creyó que eran libros realmente escritos por apóstoles o personalidades de ese tiempo, pero no, algunos textos no son reales. Y ahí cuando uno va leyendo se va dando cuenta. Está el apócrifo de Santiago, el Apocalipsis de Pablo, que también es muy interesante, y los Apocalipsis, textos proféticos. El Apocalipsis de Pablo, de Pedro, son muy buenos. Estos yo los he estudiado. Tienen muchos datos y símbolos interesantes que ayudan a complementar, por ejemplo, lo que está en el Apocalipsis y también el libro de Daniel. Y a grosso modo, esta sería una lista de los textos apócrifos. Hay bastante información para seguir aprendiendo. Y la conclusión que podemos sacar es que se entiende, ¿no?, por qué ellos quisieron ocultar todo esto. El propósito era que nosotros no accediéramos a información relevante, a información que nos ayudara a comprender nuestra propia existencia. Quedara abolida la idea de la existencia de vida extraterrestre, quedara abolida el tema de la reencarnación, el tema de ciertas profecías que nos ayudan a complementar las que están en la Biblia. Es decir, una porción importante de conocimientos, ellos nos la ocultaron, y así como humanidad avanzamos en el tiempo con una porción incompleta de la sabiduría ancestral. Pero ya esto está al alcance de todos. Ahora depende de cada uno de nosotros acceder a ella o no. Ya no están ocultos en vasijas de barro por allá en cuevas, ahora están libremente. Si usted quiere saber y conocer, no es más que ponga su voluntad y de esa forma puede aprender y puede acceder a toda esta información. Esto era lo que quería hablar sobre los apócrifos, ¿no? Revelan una información muy importante que puede abrirnos más los ojos. Yo los recomiendo como un estudio importante, y no porque los estudie tampoco quiere decir que usted sea gnóstico. No es que el que estudia apócrifos es gnóstico, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esta filosofía gnóstica. Es solo información que está al alcance de todos. Y bien, este es el tema del día de hoy. Quisiera leerlos ahí en los comentarios qué textos de todos estos apócrifos han tenido la oportunidad de leer.
Por mi parte no es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradecería un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo programa.